Bueno, Adrián, estamos acá con el licenciado Adrián Masublia. Muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. A vos, Adrián Silvia. es supervisor escolar de Cava, así que desde ese rol vamos a realizar esta entrevista en el marco de la maestría de Bien. tecnología educativa. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Adrián, es, sabiendo que vos llegaste a un cargo de gestión tan importante como supervisión escolar, un poquito que me cuentes tu trayectoria, cómo llegaste, tu trayectoria académica, laboral, hasta llegar a ese cargo. Bien. Yo hace 39 años que comencé a trabajar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Cuando entonces era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Allá por los años 86, más o menos, 85, 86. Bueno, comencé mi carrera como maestro de grado suplente. Yo me recibí joven, me recibí de profesor de enseñanza primaria. Empecé a trabajar, hice algunas suplencias antes de recibirme en provincia de Buenos Aires, lo que hacíamos todos, ¿no? Como ahora que, viste, todos quieren ir a la escuela de la vuelta de la casa. Yo me acuerdo que yo vivo en Lugano y tenía que ir al fondo de La Matanza a las 5 de la mañana a tomar un colectivo, de ahí me llevaban con un carro los alumnos a la escuela, bueno, era toda una odisea. Bueno, eran esas épocas que uno siempre añora, ¿no? Bueno, mi carrera como maestro de grado duró no tanto, duró 10 años. Yo estuve 10 años como maestro de grado. ¿Por qué? Porque siempre seguí estudiando, ¿no? Me recibí de profesor de enseñanza primaria, obviamente, después hice el profesorado de biología, y además hice la carrera de bibliotecario. Todo esto era para tener puntaje para poder titularizar, porque tampoco era como ahora tan sencillo que estar enseguida titular. Digo, había que tener Sí, mucho puntaje y en ese momento la gente no se jubilaba como ahora, entonces, bueno, había que había que tener. acceder, claro. Bueno, Claro. y te cuento, para mi sorpresa, porque todavía no sé cómo fue, yo estaba trabajando como maestro de grado suplente, ya llevaba 8 años como maestro de grado suplente, interino, tenía un interinato, mira, valga el tema, ¿no? Tenía un interinato de un maestro que en ese momento estaba desaparecido, y Oh, entonces todavía no estaba la ley del punto final, ¿te acordás de esa época? Bueno, y sí. el cargo no salió a concurso hasta que vino esa ley que, bueno, Claro. mientras tanto yo seguía ocupando el cargo, porque el cargo tenía un dueño Era que de, no estaba, era era de de él. alguien, era de él. Y yo era interino, porque que en realidad tendría que haber sido suplente, pero como no se sabía el paradero, bueno, todo un tema. Claro, O sea, por eso me moviliza mucho esto a mí, ¿no? sí. Bueno, y resulta que a los 29 años me encuentro con un montón de puntaje. Ah, porque hacía todos los cursos sabidos y por haber, ¿viste? Porque también había que hacer los cursos de la escuela, en ese momento era la escuela de capacitación de la Municipalidad de Buenos Aires, que yo, para titularizarse. Era tanto la carrera de biblioteca, la carrera de profesorado de biología, el profesorado de adultos y adolescentes, que lo hice en provincia, tanto lo que había hecho que me encontré con un puntaje que no solo me sirvió para titularizar como maestro, sino que me Claro, llamaron a concurso para maestro secretario. claro. 29 años y había 20 cargos en la ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que te digo, ¿eh? Tenía 29 años. Y no, olvídate de que el primer escalón de maestro secretario, que es la ciudad de Buenos Aires, podía haber sido a los 29 años. Nadie lo lograba. Bueno, y todos me decían, presentate. Digo, no, pero yo todavía, digo, si las secretarias para ascender son todas grandes. No, vos presentate, me decía la directora, porque presentate porque vos por lo menos tenés la experiencia. Che, me presento al concurso y salí segundo. O sea que fui maestro secretario titular, fui maestro titular, maestro de grado Sí, titular, ponele en un año. Y al año siguiente fui maestro secretario titular, secretario. titular en la ciudad. Bueno, pasaron 2 años y tomo la primera vicedirección suplente. Bueno, todo esto que te conté era en el distrito 21, en Lugano. Siempre, Tomo la perdón, primera. Adrián, siempre en nivel primario.
siempre nivel primario. A la vez, después te cuento, porque fue paralelo. Trabajaba en el CENS, Centro de Educación Sí, mm, Media, ¿no? De adultos. Muchos años, unas experiencias maravillosas como profe, a la noche en la misma escuela que era secretario. Era profesor de biología y de educación para la salud en el CENS, ¿no? El Centro Educativo Nivel Secundario. Y bueno, mientras tanto, cuando gané el concurso de secretario, empiezo a estudiar. A ver, ya había tenido algunos intentos en ciencias de la educación. Había hecho algo en la UBA y después también no me daban los horarios porque no era como ahora, que había tanta oferta horaria y demás. Y si vos trabajabas 2 turnos como trabajaba yo, después no tenías tiempo para cursar. Y ciencias de la claro, educación siempre fue una carrera que mm, no había tanta larga, oferta académica, ¿viste? Bueno, no había tantas cátedras disponibles. Bueno, dejo la UBA a los 2 años y todos me decían, pero Adri, vos tenés que hacer una carrera universitaria, tenés que hacer una carrera universitaria. Digo, pero yo quiero hacer, voy a Lomas, que me reconocían las materias. Bueno, voy a Lomas, hago 2 años más en Lomas, bueno, pero también, viste, 2 años, ya eran 4 años, pero me faltaba un montón de yo no podía cursar los sábados nada más. ¿Te imaginas que claro, ni todavía estaría estudiando? Y ahí apareció milagrosamente, no sé si milagrosamente o como tuvo que ser, Isla Calcaño, que yo la conocía de la UBA, me la encuentro en un colectivo y me dice, Adri, ¿por qué no te venís? Hay una universidad en la que porque vos tenés que terminar, yo me acuerdo mucho de vos, le digo, no, pero yo en una universidad privada, mirá vos la vuelta de la vida, ¿no? ¿Qué sí, voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahí me entrevistó Lentijo y me dijo, pero con todas las carreras que tenés, está empezando a homologar materia, pim, pam, 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 en un año y medio, claro, 2. En 2 años claro, me recibí de licenciado en Ciencias de la Educación. Bueno, ascendí, volviendo al tema, ascendí a, a vicedirector, estuve un año como vicedirector suplente, después concurso para vicedirector, tomo un cargo de vicedirector titular en Boedo, en el distrito de Boedo, en el distrito sexto, eh, y ahí, a los 38 años, me voy, eh, salen suplencias y yo quería ser director. ¿Qué querés que te diga? A mí siempre me gustó la gestión, siempre me gustó la gestión. Además de dar clases, ¿no? Pero yo estaba tranquilo, que daba sí, sí, clase sí, porque a la noche era, despuntaba el sí, vicio por ahí, ¿viste? exacto, Bueno, y entonces me presento al concurso de director y gano ese concurso de director. eh, y voy como director a la escuela 6 del 20, ahí cerca de donde estaba viviendo, donde vivís vos, en la Avenida del Trabajo y General Paz, que ahora está nueva sí, la escuela. Yo claro, fui el 6 la director nueva, titular. sí, Sí, bueno, pero no era, ni en ese momento era la escuela, una casita vieja, muy emblemática de la zona, tomo el cargo ahí y después traslado ese cargo a los 2 años a la Escuela 7 del 13 en Alberdi y Homero, entre Homero y Guay, sí, donde estuve. Bueno, ahí fue mi época, diríamos, más feliz. Hasta ahí empecé en el 2005 hasta el 2011. Bueno, ahí fui director titular muchos años y vuelvo a concursar para supervisor adjunto. ¿Sí? Fíjate vos que todo era concurso y concurso y concurso y concurso y año por medio concurso, porque a veces me presentaba a concurso y ganaba, pero no había cargo, ¿viste? Como bueno, claro, esto. y bien de Bueno, abajo, y bien de bien de abajo, abajo, y de siempre fue por concurso, todos los siempre por concurso, escalones, todos los todos los escaloncitos, escalones. Bueno, me presento al concurso de supervisor adjunto, gano el concurso de supervisor adjunto y voy como supervisor adjunto al distrito 18, ahí en Segurola, ahí, Villa Santa Rita, mm, Devoto. Y estoy ahí un año y esto fue en el 2012, 12, sí. Estoy ahí un año y justo
fallece un supervisor muy emblemático del Distrito 19, menudo distrito, por eso ahí te digo, el que pasó por ahí sí me fogueé mal. El Distrito 19 es Soldati, Ciudad Cool, perdón, Villa 1114, un distrito muy heavy, es uno de los más heavy, es el más heavy de la ciudad. Y dije, bueno, esto es un desafío para mí. Digo, podría no haberlo tomado, lo tomo. Y era un interinato. Estuve 2 años ahí como interino, dejé la vida, porque bueno, fue terrible, terrible, terrible. Es gestionar, por eso cuando digo gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y entonces, dice Blechmar, como le digo a los alumnos, ¿no? Pero gestionar que las cosas sucedan, pero que sucedan como tienen que suceder. Porque ahí Exacto. lo único que gestionabas era miseria, pobreza, exclusión, ¿viste? Bueno, nada. Sí, Pero, a ver, después de ahí podés gestionar cualquier cosa, ¿eh? Podés claro. hacer cualquier cosa. Sí, porque te Bueno, fogueas. me titularizo y el único cargo que había, obviamente, que nadie lo quería, era ese distrito mismo, el que yo había sido interino. Pero yo quería Claro. volver a mi lugar, a Al, mi 21, a mi distrito al 21. 21 Lugano. Claro, es mi casa, ¿viste? Es mi lugar. Y no, bueno, no estaba libre el distrito, había otra señora que estaba como supervisora. Y bueno, digo, me titularicé en el 19, me quedé un año en el 19 y después la supervisora del 21 se trasladó y ahí me traslado yo al distrito 21 en el 2015 hasta esta fecha, En la actualidad. a la actualidad. Bien, bien, bien. Y mientras Y tanto, Adrián, seguí trabajando del año claro, 2000, este año cumplo 25 años, en la UAI, que empecé como profesor, ayudante, con todo siempre desde abajo, ¿eh? siempre Como desde diría abajo. Seba, de mulo de Isla Calcaño, pobrecita, Sí, y nada, y me quedé, y bueno, y después la alegría de que cuando Isla estaba por fallecer, después me lo contó Lentijo con tiempo, que era el único que la veía, le dijo, yo quiero que la cátedra se la quede a Adrián, porque había todo un montón viste, yo nunca pedí nada, sí. viste cómo soy yo, nunca pedí nada, nunca nada, me llama Lentijo y para mí todavía me lo digo y me emociono, yo siempre Y se te lo digo a los pies, emocionás. Estás hablando de porque pedagogía general, ¿no? Pedagogía pedagogía general. general, sí, era donde Claro. yo empecé a dar mis primeros pasos, ¿no? Así Y que sí. 25 años ya, Silvia, Dios. Dios Bueno, te mío, conté la historia. la vida dedicada, bueno, uno se emociona, ¿viste? Porque, nada, una vida dedicada a la docencia y a la gestión, pero siempre Pero el desde día que dé abajo. el discurso de la jubilación, voy a decir como dice la chiquita de grande, yo les di mi vida, porque nosotros les dimos la vida. Y sí, 39 años, mañana, tarde y noche, 39 años. ¿Viste? y Porque si se no dejaste tenés tu que vida. multiplicar que lo nuestro es por 3, no es por uno, No, porque el que lo no tiene nuestro es 2 cargos tiene 3. Bueno, exactamente. Y como supervisor, ¿cuántos sí, equipos directivos tenés a cargo en bueno, promedio? depende de los distritos. Pero por lo general, en un promedio entre 18 escuelas y 20 escuelas. ¿Eh? En el distrito 21 había menos cuando yo llegué, pero ahora, en estas últimas gestiones, fueron construyendo 3 o 4 escuelas más. O sea que ahora, en este momento, hay 18 escuelas, ¿sí? Pero había 15 en ese momento. Pero en la mayoría de los distritos hay entre 18 y 20. ¿Eh? En En el cada, 20, el bien, distrito 20, por ejemplo, donde estás vos, hay 20 sí, escuelas. claro. Claro, Y tiene que ver con las cantidades de pibes, con la dimensión de las escuelas y con la ubicación geográfica, ¿no? claro. ¿Y cómo sería un día laboral en el rol de supervisor? Un día de agenda, esos que vos tenés previstos, ¿no? ¿Cómo Un sería? día, Después vemos un día, cuáles son los reales. un día de agenda. Bueno, esto también tiene que ver con la gestión, y yo siempre digo que la gestión, sea el cargo que fuere, eh, es mucho más que el conocimiento académico, ¿no? Digo, hay algo que tiene Mm, que ver del orden de lo empático, hay mm, algo del orden empático en el sentido de que uno, cuando decís empatía, es ponerse en el lugar del otro, no, ponerte en el lugar de director. Digo, cuando vos eras director, ¿qué querías de ese supervisor? ¿Y a qué supervisor valorabas? ¿No? Digo,
¿Qué Mm, presencia necesitabas o no de algún supervisor? ¿No? claro. Digo, esto me parece que es fundamental para entender el cargo. Entonces, digo, esto tiene que ver con las personalidades. En mi caso, mi agenda, yo prefiero entrar muy temprano, porque es donde, que no es lo común que hagan muchos supervisores. Yo, por lo general, a las 7 estoy en el distrito, pero bueno, no es el horario, ¿no? Pero bueno, yo prefiero ir a las 7 y salir a las 3 de la tarde que ir a las 9 y salir 5:15. Porque a las 9 ya está, la escuela ya está. Si está bien, está bien. Y si no, ya está incendiada. ¿Viste? Sí, A sí, las sí, 9 de la sí, mañana. sí, Ya tenés ya todos está. los padres en el distrito escolar Sí. por una queja. Entonces, llego a las 7, me preparo un mate, qué sé yo, y mientras están en las escuelas que generalmente son temas de o falta agua o algún problema que hubo con una escuela de la noche o alguna puerta que no se pudo abrir, o digo, cosas del cotidiano, ¿no? Que esto no es menor y que vos también tenés que gestionar. Digo, porque no es Ujú. solamente el aspecto pedagógico, le digo. No, no, Hay claro. algunas cosas que tienen que ver con el orden de lo instrumental, ¿no? Entonces, bueno, también aunque no lo tengo que hacer yo lo hago porque me parece interesante que el supervisor conozca a sus maestros, estar presenciando el acto público de todos los días, hay empleados que se encargan vía online de generar, las escuelas generan el cargo, la vacante que tienen de suplente, y en el distrito se hacen mini actos públicos, ¿no? Todos los días. Bueno, a mí me gusta estar en eso, y siempre se hacen Ah, 8 menos cuarto. Entonces los conozco, y algunos los conozco del barrio, y con alguno me enoja porque digo, pero escucha, no, pero Adrián, yo quiero la escuela de la vuelta de mi casa. Digo, yo me viajaba de las 5 de la mañana y yo te estoy mandando a una escuela a 10 cuadras y me decís que querés más cerca de tu casa. Bueno, pero bueno, esta cosa del cotidiano, ¿no? Que hoy se necesita y que te acerca, digo, el supervisor, considero, la figura del supervisor históricamente estuvo muy ligada a la imagen del control, ¿no? De hecho, en la historia de la educación, el supervisor funcionaba en un momento como la policía escolar, ¿no? Se llamaba así. sí. Funcionaba como la policía. Entonces, sacar esto, digo, más allá del rótulo, que en provincia se llama inspector, supervisor, y hoy es Mm, homólogo, digo, más allá del rótulo, digo, hay que cambiar ese cargo. Entonces, y que cambiar la figura o la mirada que el otro, la otra, tiene hacia vos como supervisor. Y que también entienda que el supervisor fue maestro, ¿no? Y que pasó por lo mismo. Y el ujú. supervisor también tiene que mostrar esto todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el día y después, bueno, aparecen cuestiones de firmas de expediente, eso en la sede del distrito. Y después, Sí. acá hay algo que es fundamental y que no está escrito, o sea, lo dicho, ¿no? Lo instituido, lo instituyente, como digo, no está instituido, pero tiene que ver con la presencia del supervisor en las escuelas. Si el supervisor no transita la escuela, es como el director que se encierra en la dirección y no camina en las aulas. Es exactamente lo mismo. Mm, La presencia es fundamental. No importa para qué, aunque pase por la puerta, cuando tenés las escuelas, por ahí me voy caminando con la supervisora adjunta, porque por lo general me gusta trabajar en equipo, dos personas además, y aparte la otra persona se va formando. Y a veces pasamos por una escuela, ¿qué hace Fabiana? No sé, la directora, ¿cómo estás? Hola, Adri. Dice, pero mirá que no, tomo unos mates y me voy. sí, Listo, ya está, claro. ya está. Y ahí te enterás y ahí empiezan a correr. ¿Viste? El portero que no limpia se empieza a mover, el otro porque llegó el Bueno, estas cuestiones del cotidiano, digo, el recorrer las escuelas, por lo general no hay días, no tengo días establecidos, pero 3 veces por semana es algo seguro. Y después atender la demanda de la familia, ¿no? Y esto cobra particularidad diferente en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, de Rivadavia del Norte, y en la zona Mm, sur. En la zona sur, de la gestión de vacantes, por ejemplo, es todo un tema, ¿no? En el distrito 21, las aulas superpobladas, mm, eh, bueno, que
por ahí el problema de las familias es esto, ¿no? Que por ahí llegas al distrito 7:30 de la mañana y ves la gente con la sillita que está de toda la esperando. noche esperando, ¿viste? También es un distrito complicado. Es complicado el No, tema de las vacantes. sí, El tema de las vacantes, porque el distrito 21 formaba parte del distrito 29, que se separó, pero la zona sur, la zona de Lugano, creció mucho en población y también los colegios privados de la zona en los que trabajé también, maristas y demás, sí, también han perdido un poco de matrícula y en estos últimos tiempos van queriendo volver a la escuela pública, ¿no? A la escuela de claro, gestión estatal. ¿Por qué no claro, pueden volver a la matrícula? Entonces, bueno, claro. Ujú. también hay que dar lugar. ¿Y hay algunas situaciones que, digamos, irrumpen y desvían esa agenda que vos tenés Todo programada el y tiempo, te cambian el día? todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto es algo que también el supervisor, cuando asume el cargo, cuando tiene que saber que también está trabajando con lo imprevisto. Ujú, A ver, no es un cargo previsible. Ningún cargo es previsible, pero el cargo de supervisor menos que ninguno. Porque vos estás en una escuela y te llaman que un pibe se cayó haciendo cococho en la escalera, se cayó de la baranda y se golpeó la cabeza y tuvo que ir al examen y ahí te terminás yendo al hospital porque claro, acompañando a la directora, de acuerdo a lo que... Entonces, siempre, y siempre, obviamente, hoy tenemos los celulares, pero bueno, conectado permanentemente claro. con un grupo de WhatsApp, con los directores y demás, Sí, sí, sí. porque ya te digo, hay que acompañar. ¿Viste? Si a mí un director me dice, Adri, son las 5 de la tarde, una escuela de jornada simple, y tuve un accidente con un estudiante y me tengo que ir al Santoyani, yo sé que del Santoyani hasta las 12 de la noche no se va. Entonces por ahí me voy un rato Vas y a acompañar. acompañás. Claro. Y ¿Viste? hace un ratito vos mencionaste que siempre el rol del supervisor estuvo asociado con el control, ¿no? La vigilancia y control. Siempre. Para vos, ¿cuál es el rol del supervisor? ¿Cuál debería ser el rol del supervisor? A ver, yo creo que el supervisor hoy es aquella persona que acompaña, ¿no? Digo, me parece que esta palabra es muy importante, que acompaña, y en el acompañar, en el sentirse cerca del otro, ahí, desde ese lugar, influenciar sobre lo pedagógico, sobre lo normativo, no al revés, ¿no? No llega el supervisor para decirme lo que tengo que hacer. Llega el Mm, supervisor para ver lo que hago y para ver qué puedo mejorar. Porque ujú, tampoco, también tenemos que salir de este lugar del supervisor, ¿no? Este lugar en el que el supervisor viene y es la suma de los saberes. Sí, bueno, en mi caso, o en tu caso sería lo mismo, uno tiene mucha formación pedagógica y puede dar respuesta a algunas cuestiones, pero otras cuestiones también tenés que ver ujú, cómo resolvió la directora y jugar un poco al psicólogo, ¿no? Entonces, Adri, ¿qué hago con esto? ¿Qué te parece que podrías hacer? No, no, claro, darle la respuesta. Después, bien, está bueno lo que está. Yo además le haría esto, o por ahí no haría esta otra cosa, ¿no? Acompañar. Creo que el lugar es de acompañamiento. También lo dice Blackman, ¿no? Ni un paso adelante, ni un paso atrás, sí, al costado, ¿no? al costado. Acompañar, Ujú, tal cual, acompañar. sí, 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 tal Y cual. en ese acompañamiento después si Eh, querés hablamos de otra función, que es la función pedagógica, que ahí estamos un poco complicaditos en estos tiempos que corren. Que ahí me enojo la, a fun- veces con el sistema y demás, pero bueno, la función porque pedagógica del supervisor, decís, sí, del rol del sí, supervisor. sí, sí, sí. A mí me parece que hay que mirar algunas cuestiones ahí. Eh, Ujú, a veces se habla de que el docente no está bien formado, viste que empiezan con esas historias y que los directores no saben nada, viste, porque parece que nadie supiera nada. Y yo creo que a quien más, yo creo que los grandes olvidados del sistema, así lo llamo yo, ¿no? Digo, los grandes olvidados son los supervisores. ¿Por qué? Porque en el imaginario mm, de la docencia, el supervisor, porque llegó a ese lugar, es el que lo sabe todo. Entonces, tiene que saber de ESI, tiene que saber de tecnología, tiene que saber de inteligencia artificial, tiene que saber, 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 saber.
y no saben, y no es posible tampoco que así sea, y no, no tiene por qué. Entonces, digo, y entonces, pero ¿qué pasa? Tiene que saber, entonces por eso las capacitaciones no están pensadas nunca en los supervisores, siempre en los cargos de base, ¿no? En los cargos de base, en los directivos y demás. ¿Y qué pasa con quien tiene que supervisar? Yo no puedo, esto lo hacía mucho, por eso cuando era coordinador de la ESI, yo trabajé los 5 años con supervisores, porque si ellos claro, están en conocimiento, el resto viene como efecto cascada, por claro, añadidura. ¿Me entendés? Porque yo no puedo ir a supervisar lo que desconozco. claro, claro. O Sí, desde sí, mi sí. opinión personal, que también es un tema. Pero te decía que desde lo pedagógico a mí me parece que hay mucho para trabajar con los supervisores, hay poca formación en gestión, hay poco, a ver, no quiero que caiga mal esto, ¿no? Hay poco, no hay, no en todos los casos hay, te hablo por la ciudad de Buenos Aires, tanto compromiso con, 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 con las escuelas, con los pibes. Como que también tiene que ver con los contextos políticos, digo, como que hoy, viste, cada uno, sálvese quien pueda, Mm, mejor no digas, no te metas, no hagas, digo, este contexto actual es complejo, sí, Silvia. sí, 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 está Estás complicado, haciendo sí. una maestría y preguntando por cosas que también no eran lo mismo hace 2 años atrás. ¿Sí? Digo, hay Sí, ni cuestiones hace que 10 ni hace. Sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Y Adrián, tanto un directivo escolar como un supervisor gestionan. Sí. ¿Difiere la gestión o en qué difiere la gestión del director de la del supervisor? A ver, yo creo que sí, hago siempre esta comparación. No necesariamente el que fue un excelente maestro termina siendo un excelente director, porque a veces hay directores que Ujú, yo los conozco también, que no eran el lechado de virtudes como maestro y te gestionan una escuela perfectamente, ¿no? Porque tienen, ujú, es una, en un momento una de las leyes de educación iba, ¿te acordás que iba a ser una línea para gestión y otra línea para pedagógico? O sea, como que no te tenías por qué para jubilar sí, con más dinero ascender. Y me parecía que estaba bien, porque a veces la gente asciende solamente porque se quiere jubilar con un buen sueldo y demás, y otras sí, veces porque le gusta. Yo ascendí porque yo quería, ¿viste? A mí, yo el primer día que estuve en el aula quería ser director. A mí me... sabía ser, claro. Sí. Este, pero en realidad me parece que la diferencia no tiene que ver con la cantidad um, de escuelas y demás. La diferencia tiene que ver con que hoy el director en una escuela tiene ponele, ¿no? Un acercamiento mucho más fluido con sus docentes, ¿no? Digo, y después, cuando pasan a la supervisión, es como que hay una distancia muy grande entre las escuelas y Ujú, la supervisión. Pero eso tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, con el rol. Digo, después vos llegás a veces, yo llegué al Distrito 21 que me conocían hasta las piedras, entonces fue más fácil para mí, pero claro, también hay que ver esa figura del supervisor, cómo el director se posiciona ante eso. Entonces, claro. digo, la diferencia no es mayor. Yo creo que acá, bueno, insisto con lo mismo, en la formación pedagógica. Yo Ujú. creo que falta mucha formación pedagógica, mucho asesoramiento, mucho trabajo con el asesoramiento, ¿no? Hacia los directores, de los Hacia los directores. supervisores a los Sí, directores. sí, Ujú, sí, sí, sí. bien, bien. ¿Y hay alguna reglamentación en Cava que establezca una cantidad mínima de reuniones que un supervisor tiene que tener con sus equipos directivos? No, ¿O no, frecuencias? no, No no hay. la hay. Igual te digo que el reglamento escolar va cambiando Mm, prácticamente periódicamente, ¿no? Día a día. Van sacando artículos, van modificando y demás. No hay una frecuencia. Sí, hay una frecuencia de reuniones entre, según la gestión, ¿eh? Porque yo tengo que pasar por todas las gestiones, ¿te imaginas? Desde la época claro, de Ibarra, antes de Ibarra hasta ahora, claro. eh,
O sea que todos los colores políticos y te puedo hablar. Entonces, digo, hay una frecuencia de reuniones entre los supervisores y la dirección del área primaria. Claro. Por lo general es una reunión mensual, ¿sí? Ujú. Por lo general. O bueno, cuando hay algún acontecimiento importante. Ahora, con los supervisores yo te puedo hablar de mi caso, eh, y nada, yo por ahí te lo llamo, pero porque tiene que ver con esto, con la confianza, con el acompañamiento. Yo por ahí Los te convocás, llamo, sí, convocás sí, a sí, reunión. los convoco a reunión, digo, no sé, por ahí cada 15 días, o por ahí, ¿sabes cómo hago yo? Hago equipitos y los hago venir al distrito. Les hago traer algo para el mate, nos reunimos en el distrito, entonces, bueno, vamos a organizar, vamos a hacer un equipo con los que tienen más posibilidades, los directores, para que vemos cómo organizamos los actos distritales, por ejemplo, ¿no? Claro. En dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, esta comisión se encarga. Vamos a armar otro equipo para... Entonces me voy reuniendo, digo, por ahí no con todos sí, seguramente una vez por mes, seguro, Claro. pero te digo que semanalmente con grupos de supervisores me reúno. O por ahí con escuelas que son linderas. En mi distrito, que es Lugano, yo digo, hay tres Luganos, ¿no? Tenés el Lugano 1 y 2, que son las escuelas de los edificios, digo, que tienen una particularidad, o sea, son tres distritos. Claro. El Lugano 1 y 2, que son las escuelas de un complejo habitacional, bien, pero bueno, son cuatro escuelas gigantescas, una de 1.200 alumnos. Claro. Este, Ya es. eh, Después tenés las escuelas de Lugano Centro, que ahí está lo más selecto y Granado, de Lugano, cerca de la Ujú. estación, bueno, todas las escuelas pipicucú, como le suelen decir, y tenés las escuelas más, no me gusta decir marginales, pero con necesidades más importantes, que son las que están lindando la Villa 20, frente de Jumbo, digo, para que Sí, ubiquemos un poquito sí, dónde sí, está. O sí. sea, que hay tres Luganos en Lugano, ¿viste? Claro. O Entonces, sea, digo, son tres realidades diferentes. diferente. Y vos te reunís con esos equipos directivos, digamos, por Sí, separado. también, por separado, por Está bien, separado. Y con cada está uno, bien. porque, por ejemplo, trabajar una temática específica sobre algún tema, no sé, especial, por ahí hay escuelas o alguna reglamentación especial, hay escuelas que no tienen problemas y hay otras que los tienen, ¿no? O trabajar con el tema de las familias, que no es lo mismo en la demanda de las familias de un tipo de escuela que la demanda de otras familias, bueno, Claro, toda una complejidad. está Es un bien. distrito complejo también, nunca una Sí, sí. fácil, Silvia, nunca una No, fácil. nunca no es fácil. Y en esos encuentros, ¿no? Sí, Además del abordaje de problemáticas, ¿hay espacios para la capacitación a los directivos? bien. La capacitación, este es otro tema interesante que tocas. Eh, la capacitación, por lo general, a los directivos, depende también de las gestiones y de los recursos que se pongan en la gestión, está dada por la escuela de maestros y demás. Eh, en mi caso, porque a mí me gusta y porque esto para mí es prioridad, en esas reuniones que tengo, trabajo generalmente temas pedagógicos. A veces los propongo yo, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, no sé, la enseñanza de la matemática en el primer ciclo, porque fui por algún lado y no vi, o cuando fui por algún maestro y pregunté, porque cuando voy a la escuela siempre visito un grado y charlo con el maestro, Claro, miro una carpeta, bueno, y veo que por ahí algún maestro, veo que había mucho de matemática y de práctica del lenguaje, y digo, che, y da cuarto grado, digo, ¿y qué pasa con sociales y naturales? No, naturales no doy porque no me gusta, entonces no me no, enojo, pero ahí ya voy sacando temitas como para claro, traer a la reunión general y decir, yo no puedo ir a una escuela con esto porque, a ver, acá hay un derecho que se está vulnerando. Que a mí no me guste ciencias naturales, agarro el libro y me pongo a estudiar.
pero el exacto, derecho del pibe tiene, no tiene que tener ciencias naturales porque le guste al maestro o no le guste. Pues entonces, si a mí claro. no me gusta matemática, no enseño matemática. ¿Cómo es la historia? ¿No? Entonces, estas cosas que tendría que ver la directora o el director, a veces tampoco se ven. Digo, porque no todos los directores recorren la escuela O y, sea que bueno, vos, claro, convocás la capacitación no solo para directores, sino también para los maestros. a veces para los maestros. Por ejemplo, cuando no estaba, como yo estaba especializándome en eso y demás, antes de tomar la coordinación, y este tema estaba muy en auge, convocaba a los maestros, sí. Hacía, por ejemplo, los maestros de primer ciclo, por ejemplo, un Sí. lunes, los maestros de segundo ciclo otro lunes, o por ahí, como a mí me gusta mucho el sexto y séptimo grado, trabajar temas que tenían que ver con la didáctica y los recursos y la puesta en marcha de un proyecto en el Ujú. tercer ciclo y qué podrían hacer los pibes. Y a veces también de entender, como hago con mis alumnos de pedagogía de la FACU, con entender a qué pibes les estamos enseñando hoy, ¿no? Si son pibes Claro, del siglo, a los pibes del siglo XXI o a los pibes que nosotros éramos cuando teníamos 12 años. Entonces, claro. digo, sí, sí. Temas que van apareciendo, Porque van pero apareciendo de tu diagnóstico cotidiano, digamos y así. si no convoco, a ver, esto también es una posibilidad que tenemos en la ciudad. Por lo general, cada comienzo de año, vienen de la escuela de maestros, porque no hay cursos de todas las áreas, y te dicen, bueno, ¿en qué está? Esto ya lo haces cuando la evaluación del proyecto distrital, que se hace a fin de mes, si Sí, querés, porque preguntame, en el cuerpo colegiado de supervisores. claro. Si no convoco a la escuela de maestros, digo, bueno, mira, acá en mi distrito está flojonga las ciencias naturales. Necesito una capacitación para segundo ciclo de ciencias naturales. Y ahí por ahí te mandan de la escuela de Mm. capacitación, el servicio, a veces. Pero esto depende, viste, de los recursos, de De la lo que, sí, gestión, sí, ya sabes. sí, No sí, voy a sí. andar en eso Y, porque ya lo sabes. y este proyecto distrital para supervisores, ya que lo traes, ¿cuáles son los ejes fundamentales que tiene de acción, las líneas de acción? Es mucho lo que te tengo que decir, Silvia, ¿eh? Te voy a cansar. Bueno, No, pero aunque sea, digamos, los ejes nada. de acción, Está los bien. temas. En realidad, la supervisión, mm, generalmente como la dirección, se suele decir que es un trabajo solitario. Para nada es solitario. Eso es solitario quien quiere estar solo. Eh, y nunca, digo, esto es importante que lo tengas en cuenta cuando hablamos del supervisor, nunca el supervisor puede gestionar solo en estos contextos. Ujú, Siempre en equipo. Hágame si, ¿con qué equipo? Bueno, en los distritos escolares hay un equipo de supervisores. ¿Sí? ujú, Está el supervisor escolar y el supervisor adjunto, que son por lo general los que vienen del cargo de la carrera docente. Los otros también, de supervisor de educación física, de idiomas extranjeros, de tecnología, um, me falta, de plástica y de música. Entonces, también forman parte del equipo de supervisión, también recorren las escuelas, pero no solamente. Yo, a los supervisores de música o educación física, digo, che, si vas a las 5 fíjate en esto. Y van, y porque también son docentes, se formaron y concursaron y tienen que hacerlo. No tienen que ir a ver nada más cómo juegan al vóley, ¿me entendés? claro, Porque, se entiende, sí, porque sí, si sí, sí. no, igual, Silvia, el supervisor escolar siempre es el referente porque es el que tiene el pulso de las escuelas. Exacto, sí. Pero hay que trabajar en equipo. Ese equipo se llama equipo colegiado. A principio de año se hace un proyecto que se manda al área, un proyecto distrital con objetivos Ujú, que tienen. Por ejemplo, ujú, este año se intensificará la capacitación en ciencias naturales para segundo ciclo. sí, No sé, se trabajarán con los nuevos maestros secretarios que vienen muy jóvenes a la gestión y que no tienen idea ni cómo usar la sí. computadora, por ejemplo. Mm. ¿No? Entonces, digo, este tipo de cosas se intensificará el recorrido por las escuelas, bueno, esto va al área y eso a fin de año no, perdón, cada mes, esto es importante, esto sí está pautado, no se cumple en todos los distritos, cada mes se hace una reunión colegiada, o sea, los
5 supervisores o 6, nos reunimos en la sede, porque a veces uno va a una escuela, otro va, no te ves, el que siempre está es el escolar, pero bueno, Claro, es otra cosa. claro. Pero una vez por mes nos reunimos todos en la sede y hacemos una evaluación, un recorrido por todas las escuelas y vemos qué cuestiones ¿Cómo van aparecen monitoreando? Bien, exactamente. bien. Y ahora focalizándonos en tu tarea, o sea, vos como supervisor y tus equipos directivos. Más allá de esta agenda, estas visitas escolares, ¿hay algún tipo de comunicación, de interacción laboral, ¿no es cierto? ¿Laboral? ¿En qué sentido, Silvi? Por ejemplo, si más allá de las visitas en las escuelas o de las reuniones que vos convocás, siguen las interacciones, las comunicaciones o algún Todo tipo el de tiempo. trabajo colaborativo entre vos y ellos o entre Todo, ellos. todo el tiempo. Te dije que que yo formaba como equipo, por ejemplo, hay gente, yo tengo escuelas, como una de las escuelas que, 3 escuelas con nombre de maestros desaparecidos. Y este año hay una de ellas muy emblemática, en la que yo fui también, hice una suplencia de vicedirector, que tiene una directora espectacular y que trabaja mucho los derechos humanos, proyectos de derechos humanos y demás. Entonces, en esa escuela se hace el acto distrital del 24 de marzo, ¿no? Que es el acto del 21. Es No sé hasta fuerte, cuándo. claro, Menos mal que me es fuerte, jubilo. Este, es porque fuerte, bueno, sí. si no me jubilan de oficio, pero bueno. Eh, y bueno, toda la comunidad trabaja para ese acto. Entonces, interactuamos con la escuela técnica de la UBA, con las escuelas medias, hacemos el desfile de bandera, generalmente viene una madre, una abuela. Digo, a ver, son actos muy fuertes, pero son actos que a mí Sí, me gusta ya, son actos distritales. Para mí ese acto es distrital, porque convoca. Y otro acto que hago, esto que para que veas un poco las particularidades, la promesa de alertar a la bandera, lo junto a todos los cuartos grados en una escuela y la hacemos comunitaria. ay, qué lindo. Comunitaria. Entonces Y, yo les tomo la sí, promesa, después que en la escuela cada uno, cada director quiere ser protagonista, sí, bueno, se la sí, hacen de vuelta en la escuela a ustedes, pero lo hacemos pero vos le y tomás es la muy promesa. emotivo, todos los Ay, padres, sí. es Yo lindo, es nunca, lindo. nunca he podido terminar de leer lo que se les lee, ¿viste? Nunca he podido Sí, terminar. sí. Y, por ejemplo, para la resolución de problemas comunes o para el abordaje de algunas cuestiones o debates, ¿ese también hay trabajo entre ellos, trabajo colaborativo o interacciones? Sí, por lo general te digo, en las reuniones mensuales, esta que tengo, que vienen todos, lo hago con todo el distrito, con todos los directores. Además, hay algo que no te dije, que no se hace generalmente. Yo no te convoco a los directores solamente. Director y vicedirector, obligatorio. Y si no queda nadie en la escuela, que la cuide un padre, pero nadie se puede escapar de esa reunión. El director viene con el vicedirector, porque también el vicedirector es el gran olvidado. Porque después hay vicedirectores que quieren trabajar de directores, pero los palos se los lleva la Claro. directora, ¿me entendés? Entonces, Y bueno, además es un equipo, en realidad sí, es un equipo. pero Una, además, Silvia, una cosa es la teoría. En la práctica, como vos no elegís con quién trabajás, por ahí en una escuela de gestión privada es diferente, donde uno por ahí elige, a ver, la directora elige sí, quién quiere que sea la sí, vice, pero acá te toca, la suerte loca te claro, toca y te toca. Te te toca un toca, sí, sí. aparato y entonces vos decís, bueno, entonces, a mí vos me dijiste qué tarea cumple el supervisor. Yo creo que la tarea más importante es cuidar al director, porque el director es el cargo más vulnerable del sistema educativo, Ujú. el que se lleva todos los palos. Porque todos opinan, todos saben, todos dicen, todos harían, pero después la que Pero, pone la cara es la directora. Entonces, para evitar esto, viste, no porque la vice no me ayuda, no porque la directora no me comparte, no, bueno, las dos vienen, o los dos, o qué sé. Entonces, generalmente las reuniones son con la directora y el vice. claro, Y ahí hacemos equipo, o sea, tiramos una temática, depende. A veces habla un supervisor curricular de algún aspecto de alguna materia como educación física, música, plástica, la supervisora claro. de bibliotecas también. Digo, bueno, cada reunión tiene una temática diferente y por ahí un área diferente.
Y Y por después fuera de esa hay una reunión parte de la siguen, reunión sí, que son parroquiales, como digo yo, ¿no? Que empiezan, claro, sí lo sé. acuérdense que les bajé el reglamento de esto, que bajó lo otro, que llegó la resolución de tal cosa, que hay que firmar. No me Claro, manden los certificados de séptimo todos juntos, empiecen a mandármelo en sí, octubre, no sí, me van a sí, decir que todavía en octubre no saben qué pibe va a aprobar séptimo grado y que no, claro, ¿viste? sí. O sea, esas cosas parroquiales que vienen al Cotidianas, final. sí, sí, sí. Sí, Y ahí te suele ocurrir que hay tareas que te gustaría llevar a hacer, llevar adelante y no podés por cuestiones de tiempo, que no te da el sí, tiempo, sí, 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 sí. Lo pedagógico. lo Yo amo, pedagógico. amo el asesoramiento pedagógico y a veces no me siento tan culpable, pero me gustaría tener más tiempo. Me gustaría tener más tiempo para, por ejemplo, ir a las escuelas y sentarme, ser a las maestras, no sé, de segundo ciclo, de primer ciclo. Primer ciclo no es mi fuerte, ya te cuento. Siempre tengo una adjunta que le gusta, ¿viste? Que le gusta primer grado, segundo, entonces está Va bárbaro. ahí, Porque va yo voy ahí, a primer claro. grado y más que el besito volador y que esto, que el otro, Sí, no me claro, pregunten mucho porque no es mi fuerte. Pero, y ya lo sabes también, y tampoco tiene por qué serlo, viste que uno tiene digo, no, para obvio, mí tu déjame, perfil. déjame el segundo, de cuarto en adelante. Lo Y siempre pedagógico tenía, sería entonces lo que queda como pendiente o con necesidad de y más. me gustaría sentarme con los maestros, hablar un poquito más, el tema de la inclusión, el tema de la repitencia, el tema de la evaluación. Con la evaluación sí hago muchas charlas, doy yo particularmente muchas charlas a todos los directores con los vices, o charlas a veces en las escuelas donde me dice la directora, mira acá, todavía siguen en el siglo XX, siguen que 8 y 4, 12 dividido 2, 6, y no la puedo sacar de esto, digo, bueno, dejá que un día Claro, vamos, hacemos una charla de qué se evaluar en estos tiempos, bueno, estas cosas claro, que cosas. hacemos los pedagogos, ¿no? Que bueno, esto tiene que Y, ver con la formación pedagógica, que no y la sí, tienen. Debería no, ser no. un requisito, Silvia. Ujú, Hoy, que además nos vendría bien a todos los que enseñamos en ciencia de la educación para que no se extinga la carrera, sí, debería ser un requisito. Vos no podés ser hoy gestionar una escuela si no tenés un título universitario en gestión o en no. dirección o en ciencia de la educación. Hoy ya no alcanza con ser un maestro devenido en No, supervisor. no, 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 claro. Y para estos pendientes, ¿no? Que vos decís que te gustaría y que no llegas, ¿vos considerás que las distancias entre las escuelas y el tiempo pueden ser como obstaculizadores para que no puedas llevar adelante todo lo que vos querés o lo que quisieras? No, a ver, me parece que, mm, insisto con esto que te dije, no es previsible. Hay cosas que vos las podés postergar. Digo, yo tengo una reunión en una escuela, saben que no me tienen que molestar para nada, llaman al distrito, vos tenés empleados, hay otra supervisora, siempre que están haciendo guardia, ¿viste? Bueno, no me molesten para nada, pero vos no podés hacer eso todos los días. Entonces, eh, ¿por qué? Porque también la presencia tuya tiene que estar en la escuela, ¿no? Entonces, a veces estos pendientes quedan pendientes. Es la Ujú. realidad, digo, pero esto no quiere decir que no se haga. Una cosa es que quede pendiente y otra cosa es que no se haga. Se van Que no sea, haciendo por ahí no sistemáticamente, pero se van claro, haciendo. no se hacen. Y, Pero tiene que ver no con la distancia, tiene que ver con la multiplicidad de tareas que tenés. Porque y es con lo el tiempo, pedagógico, porque tal es lo vez. administrativo, exacto. Lo pedagógico, lo administrativo, lo estructural, la escuela que se cae, el chico que lo internaron, la nena que desapareció, la otra que la abusaron sexualmente, digo, la otra que los padres se te todos, que llegaste en una reunión y te dice el empleado, Adri, te están esperando en la puerta, hay como 5 padres de la NARI, ya sabes que ahí tenés otro tema y que no podés decir a los padres que no, porque te incendian el distrito, más allá No, de que yo claro, te digo, ¿viste? No podés, bien. no Sí, no, podés. no podés. Y vos considerás que la incorporación de herramientas TIC, ¿no? Listas de distribución, WhatsApp, correos, espacios virtuales, no sé, foros, ayudarían a potenciar
interacciones entre vos y los directivos No mejorarían. considero que ayudarían, considero Ujú, fundamental. Esa es otra de las competencias, vamos a hablar en términos de la UAI. ujú, Esa es otra de las competencias, pero te diría imprescindibles para la gestión institucional, sea de la escuela o sea de la supervisión. Hoy es imposible que no te manejes no tanto con las redes. Yo, con el tema de las redes, mucho no me gusta, ni que las escuelas tengan. Yo no les mm, dejo. Siempre sugiero que no quiero que tengan Facebook, no quiero que tengan Instagram en las escuelas, porque después es la puerta abierta para que después me vengan. No, porque viste lo que puso una madre, que la directora es una HDP, que esto, que... Bueno, eso mm, se evita, digo, en esto sigamos a la antigua. La información se pone en la puerta de la escuela, se pone en un cartel. No, pero Adri, te dicen, quiero subir las fotos, ponelas en el hall de entrada o, digo, ojo con esto, porque, viste, yo de las redes, y si no, los hago responsables a ellos. Después no me vengan que la madre me puso esto, porque se y genera sí, un problema que no tiene nada y que no es necesario, claro, ¿viste? se habilita de alguna Entonces, manera. Y vos con tus sí, directivos, sí, 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 ¿qué sí. Primero herramientas TIC? grupo, sí, grupo de WhatsApp, Sí. fundamental, con directores y vicedirectores. En ese Ujú, WhatsApp están vicedirectores y directores. Nadie puede decir que no leyó la información. Y ese WhatsApp es interactivo, porque tampoco son 100 personas, ¿viste? Son, puede ser 32, 40 como mucho. claro. Pero están todas ahí. Ese lo tengo impecable, ¿no? Pi, 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 va y viene, cuando no es algo urgente. El teléfono, obviamente, cuando es algo urgente, que me llaman y saben si no las atiendo, que después yo me fijo y las llamo porque no puedo en ese momento y demás. Eh, Después el mail ya es algo oficial, ¿no? Tenemos mail Claro, oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cuenta BUE, que claro. tenemos que tener todos los docentes, sí, y los directivos, o sea que el correo del distrito, que es el correo oficial, como tenemos en la UAI, pero acá la comunicación tiene que ir por ese correo porque tiene poder de, ¿cómo se llama? De poder legal, ¿sí? O sea, Poder legal, de vos, legitimidad, claro. sí, 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 legitimidad, no me salía la palabra. sí. Tiene poder legal. Entonces vos mandás un mail, bueno, no podés decir que no te enteraste. Y en el mail siempre tiene que ver con Claro. comunicaciones, con actualizaciones, con diseños curriculares nuevos, con proyectos nuevos. Bueno. Sí, sí, sí. Y además y la información de la escuela, el distrito también viene no viene por el mail de la directora, viene por el mail de la escuela. Que por lo Ajá. general lo maneja la maestra secretaria y bueno, Sí, sí, o sí. cuando hay un pedido tiene que venir por mail. Antes, a veces hay correo distrital, también sigue existiendo esta figura de traer papeles al distrito, cada vez menos. Otra de las vías que ya se instaló ya hace unos cuantos años y que fue un cambio importantísimo es el expediente electrónico, ya todo Mm, lo que sea providencia, saber la diferencia entre providencia e información. La providencia baja de la supervisión a las escuelas y la información sube a la supervisión desde las escuelas. O sea, ah, las escuelas informan. El distrito, el supervisor provee. provee. O sea, yo cuando Interesante. mando a la escuela se llama providencia, ¿sí? O sea, Sí, por sí, sí. Es ejemplo, interesante. me viene una madre con una denuncia, entonces yo se la hago poner por escrito, entonces mando una providencia a la escuela, más allá de que hablo con la directora informalmente, che, mirá que me viene una madre o una queja importante, te voy a mandar por escrito la providencia. Se solicita la dirección de la escuela tal, por favor, informe acerca de lo que se Claro. adjunta. Punto. Y ahí se hace un informe en la escuela. Y la escuela Entonces, sí, informa, sube, es un sube y la baja. escuela sube y la Y supervisión baja. provee. Ahora, cuando yo informo al área, informo. ¿Se entiende esto? Sí, Ya al sí. área para arriba, informo. ¿Mm? Ya estamos
para no quitarte más tiempo, y por último, No. ¿cómo verías, o si te resultaría beneficioso, enriquecedor, por ejemplo, la creación de un entorno virtual que permita que interactúes vos, supervisor, con tus equipos directivos, y que en ese entorno virtual tengas, por ejemplo, acceso a una sala de videoencuentro, a un repositorio, a una Ah, bueno, mensajería, a bueno, una esto no te mesa lo de dije. debate? También hago reuniones virtuales, a veces a las mañanas. Bien, Hago reuniones virtuales por Zoom, por Meet, porque por lo general es por Meet porque es el lugar bueno, más más común, sí, porque accesible. ¿Y tenemos Google. cómo verías este entorno virtual de uso cerrado, ¿no? El supervisor y sus equipos directivos, te digo. Me parece fantástico, porque esto es lo que nos dejó la pandemia y me parece fundamental. Digo, y reunirse Ujú. también vía Zoom está buenísimo. Y esto también te aliviana muchas de las reuniones que antes se hacían presencial. O sea, estas reuniones de semanales, por ahí digo, bueno, nos convocamos a tal hora, ahí no podés decir que vengan, si no está la DIRE, la vice o un personal de Claro, conducción de los tres. sí, o tal vez como complemento de lo presencial, Ajá, digamos, ¿no? exacto, Como de exacto, manera exacto, híbrida. exacto. Así que, bueno, Bueno, sí, no te quiero molestar más, la verdad que fue muy ninguna fructífera molestia. la charla, ¿Te sirvió? mucho para analizar, muchísimo, muchísimo, Bueno, ¿sí? Y espero que te mucho sirva. aprendizaje. Y Y mucha sí, pasión. sí, no, Fue una eso del charla orden, el orden de la pasión, sí, no, eso es sí, inevitable, inevitable. eso que nos Sí, caracteriza a los sí, docentes, ¿no? Que hablamos desde el totalmente. rock, pero siempre desde la pasión. Igual, si necesitas más información o algo puntual, me decís y nos podemos juntar. ¿Eh? Bueno, Adrián, te mando un beso y muchísimas, muchísimas Beso gracias. grande. Chao, chao. Gracias. Chao.